Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Oración en la historia de estos tres jóvenes hebreos, hemos podido tener un sabor muy profundo, muy delicado sobre la importancia de serle fieles al Señor, no importa en el momento en el cual nosotros nos encontremos. Si podemos hablar el secreto del creyente para vivir una vida llena de las bendiciones de Dios, ¿sabes lo que? No es que vivir una vida con cero prueba. Eso es imposible, amado. El Señor se encargó de advertirles a ustedes que no hay tal cosa como un jardín de rosas. No, la vida no es así. ¿Sabes por qué razón? Porque a causa del pecado y la caída del hombre, nosotros vivimos en un mundo corrupto, un mundo que está sometido y dominado por las huestes malignas del enemigo, un mundo que constantemente la maldad se está multiplicando constantemente. Nosotros vivimos a expensas y vivimos también sufriendo las consecuencias de la caída del hombre. Sin embargo, Dios hizo provisión para nosotros, hizo provisión para sus creyentes, hizo provisión para sus fieles. Envió a su Hijo amado a la cruz del Calvario para que su sangre bendita y preciosa nos limpiara a nosotros de toda esa maldad. Y no solamente ello, con la llegada de la salvación llegó también la presencia del Espíritu Santo de Dios. Llegó a nosotros la presencia de ese ser tan importante dentro del plan redentivo, especialmente para los últimos días en los cuales nosotros estamos viviendo. El Espíritu de Dios, quien nos hace a nosotros sensibles a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. El Espíritu de Dios que va trayendo a nuestra vida dirección. La voz del Espíritu que va hablando a nuestros oídos y va marcando nuestro camino, y sobre todo nos da fuerza para cuando nosotros enfrentemos los momentos difíciles. Por lo tanto, la ausencia de prueba no es el factor para yo decir vivo una vida en abundancia y feliz. No, la felicidad en mi vida descansa en yo estar completamente convencido que yo soy fiel al Señor y que la presencia de Él está a mi lado, no importa la circunstancia que yo esté enfrentando. Puede decirle amén al Señor, aleluya. Quiero concluir en esta serie hoy en un tema que me ha llamado mucho la atención, que voy a utilizar el libro de Hechos. Quiero que veamos aplicando la fidelidad aun cuando el futuro no se mire alentador. Aplicando la fidelidad aun cuando el futuro no se mire alentador. Obviamente vuelvo a mencionar la ocasión de estos tres jóvenes hebreos. Yo me imagino, amado, no es fácil a veces nosotros enfrentar pruebas. Amén. Porque como quiera, aun cuando somos creyentes, aun cuando sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas, seguimos siendo humanos. Amén. Y yo no creo que no se me haga a mí el más espiritual, ¿ok? No haga que le nazcan alitas detrás de la espalda y un anillo así de oro en la cabeza. No importa, amado, cuál sea nuestra profundidad, nuestra convicción, cuando hay cosas difíciles en nuestra vida, nuestras rodillas tiemblan. Amén. Nos sentimos a veces llenos de un temor a la expectativa. Pero sabes una cosa, yo me imagino en estos tres jóvenes con toda esa declaración de fe delante del rey, con todo decirle el Señor nos va a librar de eso, y si no nos libra, y yo me imagino ellos, amados, caminando desde donde ellos estaban, caminando hacia donde estaba el horno. Yo me imagino que ellos iban avanzando y dentro de ellos es normal, como todos nosotros que vamos caminando en la prueba y todos los días abrimos nuestros ojos y nos levantamos con la esperanza. A lo mejor hoy es el día que esto se va a acabar, hoy es el día que esto va a pasar, hoy es el día en el que yo voy a ver el milagro de Dios, hoy es el día. Yo me imagino, amado, porque así es, nos levantamos cada mañana nosotros esperando
poder ver la respuesta de Dios. Algunos a lo mejor han esperado poco tiempo, otros llevan demasiado tiempo. A lo mejor algunos ya miran la lucecita al final del túnel, pero hay otros que no ven nada todavía, pero nos levantamos bajo la misma expectativa. Igual que estos jóvenes, ¿saben lo que es ir caminando hacia el horno de fuego? Yo me imagino cuando se van secando, lo había calentado 7 veces. Yo creo que ese calor se tenía que sentir, yo no sé a cuántos metros o pies de distancia. Y yo imagino que ellos iban caminando, iban esperando. A lo mejor ahora es cuando el Señor va a enviar un ángel. Ahora es cuando esto va a pasar. Ahora es cuando esto va a suceder. Ahora es cuando a lo mejor en este momento. Y se acercaban y el fuego era más grande y el calor era más grande, pero seguían caminando. Seguían caminando y los llevaban esos individuos. Amados, estos son los grandes momentos de fe en medio de la prueba. No, me escucharon. Estos son los grandes momentos de fe en medio de la prueba. Son los momentos en los cuales tú estás caminando hacia la incertidumbre. Vas con una esperanza, pero sigue habiendo una incertidumbre. Y allí siguieron caminando, amados, y llegaron al borde de ese horno. Y dicen que aquellos que iban con ellos los tiraron, pero junto con ellos también ellos murieron. Pero ¿sabes qué? En medio del horno estaba el Señor. En medio del horno, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de todo ello, ahí estaba el Señor. Amado, yo quiero decirte que la tentación del ser humano es siempre acomodar nuestras respuestas conforme a cómo es que se mire los futuros resultados. A veces nosotros tenemos, amados, esa tentación de imaginarnos, Dios va a hacerlo de esta manera, Dios va a obrar, Dios se va a acomodar. Y ¿sabes qué? A veces nosotros acomodamos y nos predisponemos. Bueno, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces tú y yo nos estamos acomodando a responder en base a que yo veo que todo se va a resolver como yo quiero que se resuelva. Y sabes una cosa, la fidelidad al Señor no se puede medir como en base a lo que tú crees que va a ser y cómo va a ser, sino a lo que Dios dice que va a ser y cuál es la perfecta voluntad de Dios, el momento de Dios en tu vida. Amados, siempre, pero siempre es nuestra tendencia de establecer siempre 2 posibles respuestas dependiendo de los resultados. Si lo que nosotros esperamos lo estamos viendo que va a acontecer, entonces no vamos a tener ningún tipo de problema en conceder aquello que sería necesario con tal de recibir lo que yo anhelo. Si yo veo que las cosas van como vienen, pues entonces todo está bien. Sí, ahí todo el mundo es fiel. Cuando tú ves que las cosas vienen como tú dices, gloria a Dios, praise the Lord. Pero sabes una cosa, cuando el resultado es totalmente opuesto a lo que tú estabas esperando, entonces ese es el momento en el que todo tu sistema de fidelidad se va a ver alterado. ¿Sabes por qué? Por el pensamiento lógico de nuestra naturaleza. Obviamente, esto es un comportamiento completamente conforme al entorno ordinario y natural de nuestra existencialidad humana. Con esto quiero decir que es normal que nosotros estemos imaginando cosas. Pero no obstante, te voy a decir lo siguiente: cuando se trata de nuestro dictamen como creyentes, como hijos de Dios, como salvos, como lavados por la sangre del Cordero, entonces conviene que nosotros evaluemos profundamente nuestro conjunto de convicciones. Evalúes en quién has creído y cómo estás creyendo antes de tomar la decisión en tu vida de si vas a responder o no al Señor en la manera que Dios espere. Independientemente de lo que tú estás viendo, yo voy a responderle a Dios como Él espera que yo le responda. Mi alma te alaba, Jehová. Es el momento en el que tú tienes que tomar tu decisión, mirar a lo profundo de ti y decirle: no importa lo que viene, yo voy a responderle al Señor. ¿Sabes qué? Esos son los momentos en los que grandes decisiones se toman. Tú sabes una cosa, que la mayor parte de tus problemas no es culpa de Dios, ni es culpa del gobierno, ni es culpa de la economía. La mayor parte de tus problemas es culpa de tus decisiones. No me escucharon, ahora no hay amén. No todo el mundo dice: no es para mí, es para la que está al lado. No, así es. Gran parte de los problemas que nosotros enfrentamos es nuestra culpa.
son las consecuencias de tus decisiones. Gran parte de tus problemas de escasez no es porque ganas mucho, poco o mucho, es porque gastas demasiado. Y entonces después estamos aquí. Padre, abre las ventanas de los cielos. Y tienes la dealer que no le cabe otra más. Y tienes la Macy que no le cabe otra más. Y tienes la de Dollar General que no le cabe otra cosa más. Pero quieres que Dios abra las ventanas de los cielos. Mira, amado, yo quiero que vayamos rápidamente al capítulo 20 del libro de Hechos. Yo quiero utilizar este capítulo porque es interesantísimo. Este capítulo es interesante, te voy a decir por qué. Este capítulo, el apóstol Pablo escribe precisamente estos versículos en este capítulo, los escribe por la siguiente razón. Él estaba predicando en Éfeso. La gente que va conmigo ahora para Turquía, vamos a ir a la iglesia de Éfeso. Vamos a estar allí en las ruinas de la ciudad de Éfeso. Vamos a ver toda la ciudad de Éfeso. Usted se va a maravillar de eso. Pues él estaba allí en Éfeso. Eso es una ciudad grande. Lo van a ver ustedes allí. Una ciudad cosmopolita, las ruinas. Van a ver las ruinas. Eso es una cosa impresionante. Allí vivía Pablo, en esa ciudad vivía. Ahí Pablo estuvo varios años ministrando. Ahí levantó una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y entonces, pero en este momento, en esta circunstancia, el apóstol Pablo estuvo predicando, estuvo hablando, estuvo así, y comenzó a surgir un malestar y empezaron individuos a meterse a la iglesia. Ya ves, este asunto de fastidiar dentro de las iglesias, de tratar de dividir, eso no es nuevo, eso no es del siglo XXI. Eso viene desde aquella época. Porque la gente es la misma. La gente en aquella época, 2000 años atrás, es la misma gente de hoy. Lo único que en aquel entonces no tenían iPhone. Y usted sí tiene iPhone y iPad hoy día. En aquel entonces no tenía, pero por lo demás somos iguales. Las mismas malas costumbres y las mismas cosas las seguimos trayendo. Son parte de nuestro DNA. O el DNA. No, entonces él está teniendo este problema. ¿Y sabes qué pasa? Que entonces le dicen, llegan unas cuantas personas, amigos de él, gente del gobierno, amigos de él, gente del gobierno, amigos de él, y se juntan y dicen, mira, ¿sabes qué? Pablito, tienes que salir de aquí, tienes que irte. Y él dice, mira, no se preocupen, de todas maneras ya el Espíritu Santo me habló a mí y me dijo que yo tenía que salir. Y es más, me dijo lo siguiente, fíjese usted, un siervo, el apóstol Pablo, te estoy hablando de Pablo, sí, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, fíjate, les dice lo siguiente, es que ¿sabes qué? El Espíritu ya me ha mostrado a mí que para donde quiera que yo saque la cabeza, lo que me espera es tribulación y sufrimiento. Qué tremenda, ¿no? Eso se llama motivation. Eso se llama motivación, se llama motivación, ¿no? Donde quiera que yo me meta, ya el Espíritu me lo dijo. Fíjate, y nosotros pensamos que porque estamos haciendo algo bueno, a mí no me debe pasar nada malo. Y este hombre de Dios, ya el Espíritu le dijo, mira, prepárate, porque donde asumas la cara, te van a dar. Pero en lugar de él salir huyendo, él tomó la decisión. Y él llegó a Mileto, son a 30 millitas de allí, de Éfeso. Está el puerto de Mileto. Y llegó allí para agarrar el barquito para ir a Jerusalén. Y cuando está allí, él dice, espérate, yo salí demasiado rápido de allí. Me fui esmandado por la situación como estaba, tan difícil. Salí a toda prisa y se me olvidó. Yo necesito platicar con los líderes de la iglesia para dejar algunas cosas claritas. Dijo, y entonces mandó a buscar a los elders, mandó a buscar a los ancianos de la iglesia, que son líderes. En aquel entonces le decían ancianos de la iglesia, pero eran las personas líderes. Entonces, para darle, y en esta carta, porque en todos los géneros literarios de la palabra del Señor, que están escritos, la palabra del Señor, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay varios géneros literarios, pero a Pablo le gustaba mucho el género del discurso, la narrativa, el discurso. Y él preparó esta carta en lo que se llama un discurso de despedida. Un discurso de despedida. Y entonces, en medio de este discurso de despedida, Pablo comparte unos detalles interesantes que bajo ellos lo llevo a esta parte donde dice,
que quiero hablar con ustedes sobre la aplicación de nuestra fidelidad al Señor y su perfecta voluntad. No se someten a las circunstancias que se avecinan. ¿Me entendiste? Cuando nosotros vamos a serle fiel al Señor, nosotros tenemos que serle fiel al Señor en dos cosas. Todo el mundo le gusta ser fiel al Señor, pero no le gusta ser fiel a la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos fieles al Señor, tenemos que serle fiel al Señor, pero la muestra de mi fidelidad al Señor es la fidelidad a la voluntad de Dios, no importa qué. Así que cuando estamos hablando de esa fidelidad al Señor y a su perfecta voluntad, nosotros no vamos a hablar de eso o medir eso en base a las circunstancias, porque si no, hermano, nunca lo seríamos. Mire, rápidamente le voy a leer estos versículos, rápidamente. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad. Yo quiero que ustedes escuchen esto como si Él les hubiese mandado esa carta a ustedes. Y usted está leyendo la carta de alguien. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos, les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor por mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Y cierra esta oración con esto. Ahora, como mencioné, amado, él llegó allí. Entonces, ahí está esperando él. Probablemente estaba esperando que cargaran el barco y todas estas cosas. Eso podía tardar 2 días. I don't know cuánto. Pero ahí estuve. Llegaron esta gente y él les comenzó a darle esto. En el momento ellos pues piensan que el apóstol Pablo solamente les está dando unas instrucciones. Pero lo que no sabían ellos es que esta era la última vez que posiblemente ellos vieran a Pablo. Ya jamás lo verían. Ya jamás. El apóstol Pablo estaba asegurándose que la iglesia recibiera algo espectacular. Amado, a mí me fascina esto. Ahora, yo quiero que para nosotros pegar eso bien y entender esto, yo voy a leer Romanos 8, 35 al 39. Dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Este es el mismo Pablo que le está hablando a ellos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Entonces, luego que él hace esta pregunta, o sea, que con esta pregunta el apóstol Pablo intenta poner a la audiencia a meditar. Es una pregunta que él no espera que se la contesten, sino que es una pregunta que él espera la mediten. Es una pregunta que él dice: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Será una tribulación? ¿Será angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? Entonces, seguido a eso, él utiliza una técnica increíble que la usa mucho, y es el de declarar un versículo de la palabra. Pablo es un conocedor de la historia, de la palabra. Tenía un doctorado en el Viejo Testamento, en la ley. Entonces, él viene y utiliza 2 porciones en el Salmo 44 y el Salmo verso 22 y en segunda de Crónicas 4:11, y le dice lo siguiente: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. So, Pablo, hold a second. It's right there. ¿Qué pega esto con lo otro? ¿De qué manera puedo yo pegar esto con lo otro? O sea, ¿quién me va a separar de la milloneta y del otro? Y por acá me dice que
La palabra me dice que somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Pero ¿qué es esto, mijo? What's wrong with you? No, te voy a decir qué es lo que pasa aquí. La pregunta que él hace arriba, ¿quién me separará? Esto y esto y esto. En otras palabras, mira, deja de estar mirando a las cosas negativas, porque ya desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que nosotros íbamos a vivir momentos difíciles en nuestra vida, que íbamos a vivir momentos duros en nuestra vida, que íbamos a vivir, ya él nos lo estaba diciendo, mira, déjate de cuento que en esta vida que estamos viviendo en este planeta, cada día somos muertos, contados como ovejas que van al matadero. Esto es así. Es parte de la vida. Olvídate de esto. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Ninguna de estas cosas, porque las vamos a vivir. Abre los ojos, iglesia. Abran los ojos. Dejen ya esta queja. Dejen de estar enojándose con Dios y dejando de venir a la iglesia, porque Dios no obra en sus vidas. Olvídense de eso, mis amados. Esta vida es dura, pero Dios es más grande, es fiel. Y todo lo que Dios quiere es que mostremos su fidelidad. Mira, antes, verso 37, antes de todas estas cosas, Él dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, el problema no está en las circunstancias, la situación está en que ya yo he sido declarado vencedor. Tú no te sentirás como un vencedor en este momento, pero tú lo eres. Tú no te sentirás como un vencedor. Tú no te sentirás bien nice ahora, pero la palabra te ha declarado victoria. La palabra ha dicho que ya tú has vencido. Las escrituras dicen que no importa qué es lo que tú sientes ahora, la realidad es otra. La realidad es que en tu vida hay victoria. Aleluya. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que tienes que aprender a vivir en medio de la adversidad. Todo el mundo quiere la bendición, pero nadie quiere pagar el precio de la bendición. I don't know qué pasó. ¿Ah? Entonces, dice verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, y entonces vuelvo otra vez, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi alma te alaba. Entonces, Él termina esto diciendo, es que no importa. Entonces, aquí ahora Él está hablando. Entonces, yo quiero que te miren una cosa, amado. Cuando nosotros somos, y escucha bien este principio, cuando nosotros somos fieles al Señor, lo más importante para nosotros no es lo que habrá de acontecer o qué precio es el que yo voy a pagar, sino la expresión de la voluntad, sino que la expresión de la voluntad de Dios no sea obstaculizada bajo ninguna circunstancia. Mi alma te alaba, Jehová. Cuando somos fieles al Señor, lo más importante para nosotros es que la voluntad de Dios se cumpla. Y lo más importante para ti es que no permitas que nadie se interponga en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y quiero decirte que la primera persona que tienes que quitar del medio es a ti misma. Si antes de quitar la suegra del medio, quítate a ti mismo. ¿Me entendiste? Tenemos que quitarnos nosotros del medio. Ahora bien, yo quiero que nosotros veamos en esta porción que yo les leí, yo quiero que tú veas unos principios que el apóstol Pablo se toma ahora el momento para decirle y se los pone de la siguiente manera. El primero de estos principios es el testimonio personal. Mira, cuando en el versículo 8 le dice, como me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Amados, si regresamos a la porción de Sadrach, Abednego, estos tres jóvenes hebreos, yo quiero que tú notes una cosa. Yo quiero que tú te acuerdes de qué fue lo que el rey declaró. Déjame ver si lo encuentro aquí rapidito. Yo tengo aquí, esto es tremendo, ¿no? Entonces, yo quiero, en el verso 29, yo quiero que tú escuches, mira, verso 29 dice, por lo tanto, yo decreto, si alguien
cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de esta mensaje, sea despedazado, su casa sea reducido a un montón de escombros. ¿Por qué razón? No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. No me escucharon. ¿Cuál es el testimonio de esos tres? No, el asunto no fue que salieron con vida de allí. That is nothing. Eso es nada para el Señor. Haberlos librado del fuego es nada para el Señor. Eso no es lo grande en esa porción de la Escritura. No es eso. Es que ese rey y todos aquellos que estaban alrededor, toda aquella bola de tontos que estaban allí, pudieron darse cuenta quién era verdaderamente el Dios de Israel, y les cambió la historia, porque el rey en ese momento declaró que el Dios de esos judíos es el verdadero Dios y no hay otro. ¿Por qué razón? Porque esos tres supieron, él dijo, confiar en él. Mi alma te alaba, Jehová. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Amado, tenemos que dar el testimonio a la gente de lo que Dios está haciendo. Pero para dar el testimonio de lo que Dios está haciendo, tú tienes que dejar a Dios que haga. Tú tienes que tener un testimonio. Y el testimonio no es para que tú digas, hermano, yo estaba en esta situación y Dios me sacó y me puso un ojo verde y uno azul y me platificó todas las muelas y me puso implantes y óigame Dios. Todas esas cosas son buenas y Dios hace todas esas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Lo más grande no es eso, es lo que eso significa. Y tú sabes que el milagro tuyo significa que todavía Dios está obrando. Y eso es lo que nosotros tenemos que destacar. Que Dios sigue obrando. Desde luego a nosotros los seres humanos nos gusta la curiosidad. Eso no hay que... Verso 19. En el verso 19 hay otro principio. Y es que la persistencia nos encamina a la responsabilidad. La persistencia nos encamina a la responsabilidad. La arrogancia no tiene lugar en el servicio al Señor. Por eso le puso, he servido al Señor con toda humildad. La arrogancia no tiene lugar en el servicio del Señor. Amado, nosotros los seres humanos somos arrogantes, todos. Aquí ninguno me diga, no, pastor, si yo soy la gente más humilde. Todo el mundo es arrogante. Y si tú te estás dando patadas de que eres bien humilde, a todo el mundo le dice que eres humilde, eres el más arrogante de todos. ¿Right? Ah, no, que no. Así es, ¿no? Así que todos tenemos esa... Pero ¿sabes el problema de la arrogancia? El problema de la arrogancia es que la arrogancia te mueve a cuestionar a Dios. Y cuando tú cuestionas a Dios, no hay milagros para tu vida. Cuando tú cuestionas a Dios, no estás permitiendo a Dios obrar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que una de las cosas que Él enseñó, tienen que echar a un lado la arrogancia, porque yo he servido al Señor con toda humildad. En otras palabras, yo no me he puesto arrogante delante de Dios para decirle, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si tú sabes que yo soy Pablo, acuérdate de mí, tú me llevaste a mí al tercer cielo. Yo vi cosas allá arriba que eso nadie ha visto. Y tú me has dicho, tú me has usado a mí para todo esto. Mira, Señor. No. He servido con humildad. Señor, te sirvo. Y paso por lo que pasa y te sigo sirviendo. Y me meten preso y me torturan y te sigo sirviendo. Y me pasan estas cosas y te sigo sirviendo. ¿Por qué razón? Porque somos humildes, no somos arrogantes, no cuestionamos a Dios. Tercero, la persistencia. Ahora sí nos encamina a la responsabilidad. Dice, no he vacilado en predicarle, les he enseñado públicamente. En otras palabras, no me he echado para atrás. Yo sigo proclamando que Cristo es el Señor. No importa que esté viviendo el momento más difícil, Él es el Señor. A lo mejor estoy enfermo, pero Él es el que sana. A lo mejor tengo problemas en matrimonio, pero el Señor restaura. A lo mejor tengo problemas con mis hijos, pero Dios ama a mis hijos y mis generaciones. No importa, las circunstancias que están pasando no determinan el Dios que tú le estás sirviendo. ¿Aló? ¿Me entendiste? Amado, el próximo dice, el sentido de urgencia inspira a la aceptación y la confianza. El sentido de urgencia inspira a la aceptación. Les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor. Lo peor
Y escucha bien, porque esta es una mala costumbre que veo en tanta gente. Cuando a veces empiezo a ver gente que dejan de servirle al Señor y vengan para acá, vamos a platicar. No, pastor, es que las pruebas que estamos pasando son muy duras y en este momento estamos down. Y en este momento necesito sentarme, bueno, necesito recibir de Dios. Y se van a recibir de Dios. Porque necesitan recibir. Y se comienzan a alejar. Mira, cuando más dura se te pegue la cosa, es cuando más tú tienes que decirle a otros quién es el Señor. ¿Entiendes? Cuando más el diablo te dice y se ríe de ti en la cara, es cuando más tú tienes que decirle: te reprendo en el nombre del Señor, y a todo el mundo le voy a decir quién es Jehová Dios de los ejércitos. Cuando más dura es la prueba, cuando más tienes que servirle al Señor. El error más grande de una persona que le sirve al Señor es echarse para atrás porque la prueba está dura. Eso es lo que quiere el diablo. Próxima, le dice: la dirección del Espíritu nos inspira a continuar la jornada independientemente de lo que nos espera. Por eso él dijo: voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Amado, esa palabra obligado, nadie se sienta mal. La palabra obligado significa que él estaba siendo movido por el Espíritu, ligado al Espíritu para continuar hacia adelante. Amado, nosotros vamos a continuar, no importa. Él le dijo: yo voy a seguir predicando aunque me diga que al llegar a Jerusalén me van a meter preso. No importa, porque el enemigo no va a impedir que yo haga la voluntad de Dios. Nada lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque si tú impides la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué voluntad vas a recibir? ¿Qué voluntad? Si tú se lo impides porque no quieres enfrentarte al reto. No, mira, amado, dice el próximo, amado, es: el Espíritu nos confronta a las adversidades que se acercan con un propósito. Dice: el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. La próxima es versículo 24. La abnegación nos lleva de la mano al cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que él dijo: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el que da testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mientras más abnegados somos al Señor, más Dios sigue haciendo cosas grandes. El segundo punto y último que voy a tratar con ustedes para ir ya cerrando el servicio es que cuando nosotros aplicamos la fidelidad en los momentos difíciles, no nos sentiremos solos, nos vamos a sentir capacitados. Dáselo grande al Señor. Cuando nosotros aplicamos la fidelidad en los momentos difíciles, no te vas a sentir solo. Lo que vas a sentirte eres capacitado. Te vas a sentir lleno. Voy y puedo enfrentar este momento. Los versículos que siguen ya es donde él va cerrando. Y dice, comenzando en el verso 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida, lo dice, mira, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. Esta gente está esperando que yo me vaya. Y sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Si de algo Pablo estaba convencido, es que el diablo no pierde oportunidades para establecer estrategias conforme a los estados de impotencia que se generan a causa de las incertidumbres. Cuando viene lo difícil, cuando viene lo duro, comenzamos a sentir inseguros. Y eso es una estrategia del enemigo. Pablo les dijo: yo me voy. Y hay muchos que están esperando que en el momento que yo salga, se van a meter para venirlo a destruirle. Mire, amado, todo el tiempo que Pablo les ministró a estos hombres, le aclaró algo que era importante. Y es que era necesario que adoptemos, y es necesario que adoptemos una dependencia del Espíritu
y no desarrollar una autosuficiencia. Él les advirtió en medio de las pruebas: dependan del Espíritu. No crean en sí mismos, porque esta carrera, amado, es la carrera del Señor. Y mientras tú dependas de ti, vas a depender de tus propias decisiones y tus propias cosas. Y hay cosas y batallas en la vida que tú no las puedes ganar. Repito, hay batallas en la vida que tú no las puedes ni las vas a ganar. Necesitas la intervención sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Luego él procede y les advierte sobre la estrategia diabólica del diablo. Y ahí vuelve nuevamente y le menciona la arrogancia, porque la arrogancia del ser humano se presenta en momentos donde se manifiesta la debilidad y la incertidumbre. Amado, el verso 29 y 30, en el verso 29 y 30, yo les voy a dar a ustedes hay una nueva versión que pone esos dos versículos bien claros que ustedes no van a tener duda. En la nueva traducción, escuche esto, la nueva traducción gilbertoriana, dice lo siguiente, en esos dos versículos. Yo lo traduje de esta forma, teológicamente: cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Esa es mi traducción teológica de los versículos 29 y 30. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Amado, no está esperando el diablo que nosotros nos alejemos del Señor para comenzar a venirse en contra de nosotros. Quiero terminarles con este principio y dejárselos a ustedes. Nuestra fidelidad a Dios no depende de los favores que podamos obtener de parte de Dios, sino de la profundidad del compromiso con Dios, aun cuando no recibimos nunca o no recibamos nunca nada más de Dios. Aun cuando se cierren las ventanas de los cielos, aun como en Habacuc ya no haya ganado en las majadas, ni esto, ni lo otro, ni nada de estas cosas, con todo y eso, con todo y ello, nosotros le seguiremos sirviendo al Señor. Nuestra fidelidad al Señor no depende de los favores que podamos obtener de parte de Dios, sino cuán profundo es mi compromiso para con Dios. No importa que aún no reciba nada más de parte de Dios, cosa que no es posible, pero aún no recibiera nada más de parte de Dios hasta que el día venga el Señor, con todo y eso le seguiré siendo fiel al Señor. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 Del Mar Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.